a pedirle que nos tome la llamada al consejero político de la Embajada cubana, José Alberto Prieto. Resulta que pues echaron a andar otra vez en Estados Unidos la ley Helms-Burton, que atenta contra la independencia y la dignidad de Cuba. Consejero, buenas tardes, le saluda Lourdes Piñasoria, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Lourdes, ¿cómo andamos? Pues aquí preguntándole sobre esta ley, qué implicaciones tienen, qué se puede esperar, la van a frenar, ¿hay algún recurso legal para que no entre en vigor? Sí, mire, primero que todo decirle lo siguiente. Sí. Estamos hablando de una ley de Estados Unidos. Es un engendro fascista. Es un engendro que ha tratado y que trata de neocolonizar a Cuba. Y además que tiene un firme rechazo del pueblo cubano y de la comunidad internacional. Sobre eso una reciente declaración de nuestra Cancillería cubana. Y en esa declaración, por supuesto, ahí explica de qué trata esta ley, ¿no? Es más bien, es una ley que pretende presentar demandas judiciales en tribunales de Estados Unidos, únicamente en esta ocasión contra empresas cubanas incluidas en la lista de entidades cubanas restringidas. Es decir, es un listado que ha hecho el Departamento de Estado, un listado arbitrario e ilegítimo, dirigido a recrudecer el bloqueo y extender sus efectos extraterritoriales. El carácter extraterritorial de estas leyes es importante destacarla, ¿no? Sí, le voy a interrumpir un poco para que le cuente a la audiencia, consejero, sí. ¿Qué es lo que dice la fracción tercera exactamente? Sí, yo le explico. Entonces, esta sección tercera es lo que pretende, es prohibir, es más bien universalizar el bloqueo. Es tratar de universalizar el bloqueo. ¿Se da cuenta? Es parte, capítulo 3 parte de esa ley, que ley Helms-Burton, y ese nombre proviene, por supuesto, de dos senadores de muy extrema derecha de Estados Unidos, que en el año 96 fue que la redactaron esta ley, y lo que trata es de crear un grupo de demandas a empresas extranjeras y a empresas cubanas. En esta ocasión, el artículo 3, nada más por un mes, porque lo han aplazado. Todas las administraciones anteriores han venido aplazándola, desde el 96 hasta la actualidad. Durante cada 6 meses la aplazan y la aplazan. Ese capítulo 3, porque es un capítulo muy agresivo y muy extraterritorial. En esta ocasión, la administración nueva de Donald Trump decidió aplazarla por un mes más, pero en el caso de empresas cubanas, sí autorizar las demandas a empresas cubanas. Y en eso es que estamos. En este asunto, ¿está vinculado a la posición de Cuba con relación a Venezuela? ¿Usted considera eso? No. Ya le digo, viene desde el año 1996. El objetivo principal es tratar, que es un objetivo muy viejo, de muchísimas décadas atrás y de muchos gobiernos, tratar de cambiar, lograr un cambio de régimen en Cuba. Sí, persigue asfixiar la economía cubana y promover carencia dentro de la población, con el propósito de imponer un gobierno que responda a intereses de Estados Unidos. Es decir, este es el objetivo principal de esta ley. No tiene nada que ver en estos momentos con lo que está ocurriendo en Venezuela, al cual, por supuesto, desde hace ya algún tiempo le están aplicando una situación similar, que es el bloqueo económico como tal. Yo le pudiera decir mucho más y después le puedo hablar incluso de qué persigue Estados Unidos con esto, ¿no? Claro. Marta. Gracias, Lulú. Consejero, quisiera preguntarle, había dicho Miguel Díaz-Canel, el presidente, que bueno, para él esto es una agresión a la independencia de Cuba. En este sentido, ustedes tendrían realmente pocas opciones. ¿Cuántas empresas resultarían perjudicadas? Y bueno, pues es un bloqueo que pues nuevamente le afecta a su país. Sí. En este caso,
ellos hablan de 200 empresas, ¿no? ¿200? Alrededor de 205, 206 empresas. Yo quiero decirle que nosotros, al igual que muchos países que se sintieron amenazados por esta ley, nosotros hicimos nuestra propia ley antídoto. Es una ley. Nosotros creamos para enfrentar esto la llamada, que se llama así, la Ley de Reafirmación de la Dignidad y la Soberanía Cubana. Esta ley cubana se creó para contrarrestar y para enfrentar esta extraterritorialidad de la llamada Helms-Burton, y en especial del capítulo 3. Pero ¿de qué manera se puede enfrentar? Porque bueno, pues están ustedes en contra un gigante, ¿no? Sí, por supuesto. Pero acuérdese de la historia de David contra Goliat, ¿no? Y siempre se pueden hacer muchas cosas. Es decir, nosotros tenemos amplias relaciones con numerosos países. Y esto, por supuesto, está asociado también al bloqueo. Por supuesto, es decir, la ley Helms-Burton es parte de ese gran engendro mayor que es el bloqueo económico, ¿no? Y nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos una nueva ley de inversiones, tenemos garantías, amplias garantías a nuestros socios comerciales, a empresas extranjeras que en Cuba, que operan sin ninguna dificultad en nuestro país y que están además protegidas y van a seguir siendo protegidas por la Constitución cubana. Es decir, nos hemos tenido que preparar para decir, hay leyes cubanas que están en nuestra Constitución que impiden que estas leyes extraterritoriales afecten a empresas cubanas. Estas empresas cubanas no tienen subsidiarias en Estados Unidos, por ejemplo. Ahora, entre la lista de entidades cubanas que estarían restringidas y que emitió el Departamento de Estado de los Estados Unidos, aquí no nada más se trata del comercio, también se trata de los viajes. Exactamente, sí, también tratan de afectar los viajes, lo cual no han logrado todavía, porque fíjese, en Estados Unidos el 70% de la población está contra esta política. Esto es una política, ya le decía, mire, esto es un regreso a la Guerra Fría. En Estados Unidos, esto es una cosa creada por dinosaurios que todavía existen en Estados Unidos y que tienen una industria. Ellos tienen una industria que es la industria de la contrarrevolución, ¿no? Y de la agresión. Y ahí, en esa industria, aunque usted a lo mejor no lo crea, ahí participan terroristas, participan anexionistas, participan activos batistianos. Es decir, es todo una industria dedicada nada más a vivir de la agresión a Cuba. Y, por supuesto, el gobierno norteamericano sigue un programa que alienta. Con esto lo que está alentando es el odio y la división entre los propios cubanos. Además, ¿no? Claro. Además de dañar a nuestro país, trata también de ocultar. Yo le diría, fíjese, que además de dañar a nuestro país, el gobierno norteamericano con esto trata también de ocultar graves problemas internos que existen en Estados Unidos, ¿no? Yo le pudiera mencionar un par de ellos, por ejemplo, ¿no? Sí, díganos. Acuérdese que es un gobierno que perdió el voto popular, fíjese. Es un gobierno que aplica, yo le diría, una política supremacista a los inmigrantes que llegan a Estados Unidos, que interroga a menores de edad, que los separa de sus padres, que los mete en jaula a los niños. Es decir, ¿qué se pudiera esperar? Es una cosa realmente, en mi opinión, aberrante. Consejero, pues le damos las gracias, vamos a mantenernos en contacto con usted para platicar también más adelante, en la semana que entra, si se puede, sobre qué empresas, por ejemplo, el Hotel Nacional se pudiera haber afectado, porque creo que es de Grupo Melía, en fin, todo esto que va sucediendo y cuáles son las acciones que toma el gobierno cubano. Muchísimas gracias por habernos solamente, antes de terminar, decir rápidamente, quisiéramos agradecer el firme apoyo que siempre nos ha dado el pueblo y el gobierno mexicano frente a este tipo de leyes. Simplemente agradecer al hermano pueblo mexicano y a los gobiernos mexicanos que siempre han estado con Cuba en este esfuerzo. Muchísimas gracias, consejero. Estamos en contacto con usted y muchísimas gracias por el propio agradecimiento al país.